Buenos días, mi nombre es Silvina Vaquero y como dijo el profesor hace un ratito vamos a empezar a recorrer la última clase de este curso, Bases Bioquímicas del Sistema Nervioso. En la clase de hoy vamos a ver diagnóstico por imágenes. Yo planteé la clase dividiéndola de una manera medio didáctica, si se quiere, en tres partes. En una primera parte vamos a ver una brevísima introducción del estudio del sistema nervioso y vamos a ver los tres métodos de diagnóstico por imágenes que son más utilizados para estudiar el sistema nervioso, ya que brindan mayor información, mayor rédito, que son la tomografía computada, la resonancia magnética y la resonancia magnética funcional. En una segunda parte, ya no tan profundo como en la primera, vamos a ver otros métodos de diagnóstico por imágenes para el estudio del sistema nervioso central. Y finalmente una tercera parte con dos métodos para estudiar el sistema nervioso periférico. Así que si me acompañan vamos a empezar con la introducción. Si nosotros tenemos que estudiar el sistema nervioso de un paciente, tenemos dos grandes pilares. Por supuesto vamos a dejar de lado la clínica, que sabemos que es soberana y que siempre va a estar mandatoria en todo esto, pero si queremos hacer un estudio más profundo, más allá de la clínica, de la semiología, podemos recurrir al análisis del líquido cefalorraquídeo. Esto nosotros ya lo aprendimos en la cuarta clase de este curso y vimos que podíamos hacer un análisis físico, químico, citológico, microbiológico, etc. Y nos brinda información más referida al metabolismo de la persona, más referida a, por ejemplo, si hay presencia de infecciones o cosas por el estilo. Y el otro gran pilar son las imágenes, y es en lo que nos vamos a centrar en la clase de hoy. Las imágenes permiten brindar información sobre la forma, el tamaño, la ubicación de diferentes estructuras, sean estas estructuras normales o no, ya que también nos va a informar, por ejemplo, la presencia de hemorragias, nos va a decir dónde hay una hemorragia, qué tamaño tiene, masas ocupantes, etc. Entonces, a partir de estos dos pilares uno puede estudiar más profundamente el sistema nervioso y en la clase de hoy vamos a ver diagnóstico por imágenes. Y para eso vamos a empezar con la tomografía computada. Este es un método no invasivo. Es rápido. Realizar una tomografía de cráneo demora aproximadamente 10 minutos. Es rápido si lo comparamos con la resonancia magnética que vamos a ver en un ratito. Pero tiene una gran contra, que es que utiliza radiación electromagnética, particularmente rayos X. Esto la vuelve un tanto compleja de utilizar, por ejemplo, en mujeres embarazadas, ya que sabemos que la radiación X tiene un efecto teratógeno, fundamentalmente en los primeros meses de gestación, por lo tanto no se podría realizar una tomografía a una mujer embarazada. Y además, esta radiación es muy elevada. Si nosotros comparamos la radiación que recibe un paciente al realizarse una radiografía y una tomografía, en la tomografía es aproximadamente 100 veces mayor. En algunos casos, no siempre, puede requerir el uso de contraste, y cuando se necesite, el más utilizado es el yodo. Una de las contras o uno de los problemas que tiene el yodo es su eliminación, que es renal. Entonces, si vamos a indicar una tomografía computada a un paciente que tenga algún problema como una insuficiencia renal, por ejemplo, vamos a tener que tener en cuenta el tiempo de depuración para regular la dosis. Y en cuanto al estudio del sistema nervioso, la tomografía es menos precisa para evaluar tejidos blandos si la comparamos con la resonancia magnética. Por lo tanto, la información provista por la tomografía no es tan exacta, tan precisa como la de la resonancia. En esta imagen vemos un tomógrafo a la izquierda y vemos que consiste en una estructura en forma de anillo con una camilla desplazable donde por supuesto va a ir colocado el paciente. Y el sector a estudiar debe quedar dentro de este anillo, el sector a estudiar del paciente, ¿no? Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, una tomografía del cráneo, esta camilla se va a desplazar hasta que el cráneo del paciente quede dentro de este anillo. Y nos va a proveer imágenes parecidas a estas. Acá vemos tomografías de cráneo tomadas a diferentes niveles. Vemos que nos brindan cierta información, no se ven demasiados detalles, y vemos imágenes en escala de grises, desde un blanco a un negro pasando por diferentes grises. Ahora vamos a ver qué es esto. Estos son las densidades, esas diferentes tonalidades, esos diferentes colores, en tomografía se denominan densidades y se miden en unidades Hounsfield, que se abrevia UH. Las unidades Hounsfield tienen un rango de más 1000 a menos 1000. Vale decir, existen 2000 unidades Hounsfield. Todo lo que esté del 0 hacia arriba, o sea, todo lo que tome valores positivos,
se va a decir que es hiperdenso y va a tomar tonalidades de blanco. Mientras más cercano al más 1000 esté, más blanco va a ser. Aquellos tejidos que tengan una unidad Hounsfield de 0 van a ser isodensos, y aquellos que tengan valores negativos, o sea, de 0 a menos 1000, van a ser hipodensos y van a tomar diferentes tonalidades de negro. En este mismo gráfico a la derecha hay colocados algunas estructuras para que veamos más o menos qué densidades tienen. El hueso es hiperdenso y tiene densidades cercanas a 1000. Los tejidos blandos o el tejido adiposo están relativamente cerca del 0. Y vemos que los pulmones y el aire son negativos, y el aire, por ejemplo, tiene una densidad de menos 1000 unidades Hounsfield. Acá, estos valores no es para que se los sepan de memoria ni mucho menos, sino simplemente para que tengamos una idea a la hora de ver una tomografía y poder interpretarlo. En la tabla de la derecha voy a mencionar solo algunos ejemplos. El hueso vemos que tiene una densidad de más 100 a más 1000. Vemos que la brecha es muy amplia y esto obedece a los diferentes tipos de tejido óseo que existen. Va a depender si es un hueso cortical o un hueso trabecular. En cuanto al sistema nervioso, vemos que la materia blanca y la gris tienen unidades Hounsfield muy parecidas, más 40, más 43. Entonces, distinguirlas va a ser muy complejo. Y bueno, y el aire, a modo de ejemplo, tiene una densidad de menos 1000. Dijimos que la tomografía podía requerir el uso de contraste. Y si nosotros empleamos contraste, que generalmente es el iodo, tenemos que hacer una tomografía basal y una tomografía tras la inyección de contraste. Y vamos a ver la diferencia, vamos a ver qué tanto se modificó la estructura que nosotros estamos estudiando. Y entonces vamos a hablar de ganancia de densidades. Cuando no exista diferencia entre la tomografía precontraste y postcontraste, vamos a decir que no hay reforzamiento. Mientras que cuando exista una diferencia entre estas dos tomografías, vamos a hablar de que sí existe un reforzamiento, y dependiendo de su magnitud, este podrá ser leve, moderado o intenso. Un concepto importante a la hora de hablar de tomografía es el concepto de ventana. La definición de ventana, una de las definiciones en verdad, es que consiste en agrupar diferentes densidades de un mismo tono de gris. Si uno lo dice así es medio complejo de entender, pero si nosotros pensamos que existen 2000 unidades Hounsfield y que a cada unidad Hounsfield se le asigna un tono de gris, pensamos que hay 2000 tonos de gris. Esto para el ojo humano es indistinguible, uno no puede reconocer 2000 tonalidades de gris. Entonces, para esto se creó este concepto de ventana. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Cuando se necesita esto, el técnico va a aplicar lo que se llama selección de ventana, que le va a mostrar solo la parte de la información que él quiere estudiar. Supongamos un ejemplo. Yo quiero estudiar una estructura cuya densidad se encuentra entre menos 150 y más 50 unidades Hounsfield. O sea, yo voy a tener una ventana de 200 unidades. Entonces, yo programo el tomógrafo, el técnico en verdad programa el tomógrafo ¿para qué? Todo aquello que tenga una densidad mayor a más 50, que era mi límite superior, se va a ver con el mismo tono de blanco, bien blanco. Todo aquello que tenga una densidad menor a menos 150, que era el límite inferior que yo le había programado, se va a ver con el mismo tono de negro. Y todo lo que se encuentre entre medio, o sea, que tenga densidades entre menos 150 y más 50, se van a mostrar con diferentes tonalidades. De esta manera, esos 2000 tonos de gris que teníamos originalmente van a estar centrados, van a estar focalizados solamente en 200 unidades, y de esa forma se puede ver mejor las diferentes tonalidades, los diferentes tonos. ¿Y cómo funciona el método? ¿Cuál es el fundamento del uso del tomógrafo? El tomógrafo, es un aparato de rayos X en el cual una placa radiográfica ha sido sustituida por detectores. Nosotros conocemos las radiografías, seguramente a todos nosotros en algún momento nos tomaron alguna radiografía. Sabemos que existe un emisor de radiación, se coloca el paciente en el medio y del otro lado hay una placa de rayos que capta la radiación recibida. Acá la tomografía tiene un principio bastante parecido, solo que no hay placa radiográfica en este caso, sino que hay detectores.
y estos detectores recogen la radiación que atraviesa el paciente. Luego se manda esta información a una computadora que integra y procesa la información para obtener las imágenes que vimos anteriormente. Pasemos ahora a la resonancia. La resonancia magnética, como ya dijimos en la clase de hoy, es el método gold estándar, el patrón oro, el método de elección a la hora de estudiar a un paciente que necesite un estudio del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque es, de todos los métodos que existen, el que tiene mejor resolución para estudiar estructuras nerviosas. Y permite estudiar, entre un montón de otras cosas, lesiones espinales, por ejemplo, tras un traumatismo. Uno puede observar con mucha precisión si existe alguna lesión espinal, incluso algunas que sean pequeñas. Se pueden observar también placas de desmielinización. Existen, como ya sabemos, enfermedades desmielinizantes y entonces a través de resonancias uno puede evaluar la progresión de la enfermedad de un paciente. Una utilidad muy interesante es el estudio del edema cerebral, porque muestra información incluso en estadio subclínico, o sea, antes de que el paciente presente síntomas de edema cerebral, por ejemplo, tras un traumatismo, si uno le realiza una resonancia ya va a poder ver la presencia de ese edema. También puede estudiar lesiones inflamatorias y una larga lista que englobe en etc. La resonancia es un estudio seguro y es indoloro. No emplea radiación en este caso, pero sí utiliza un campo magnético y ondas de radio. Esto lo torna un poco más seguro que la resonancia en algunos casos, ya que al no utilizar radiación puede ser realizada en una mujer embarazada, incluso en el primer trimestre de gestación, pero emplea campo magnético, que ahora vamos a ver que tiene sí alguna contraindicación. Una de sus desventajas, si no la principal, es el tiempo. Habíamos dicho que una tomografía demora aproximadamente 10 minutos, una tomografía de cráneo. Una resonancia de cráneo demora entre 45 y 50 minutos. Esto hace que sea muy difícil su realización y que, por lo tanto, pueda requerirse sedación, porque durante esos 45 o 50 minutos el paciente debe permanecer inmóvil, ya que algún pequeño movimiento que pueda realizar puede generar algún artefacto que nos impida una correcta interpretación de las imágenes después. No es muy común, pero en caso de que se requiera contraste, el más empleado en este caso es el gadolínio. Dijimos que era más seguro, que se podía realizar en mujeres embarazadas y también dijimos que tenía alguna contraindicación. Esta es la contraindicación. El uso de marcapasos, endoprótesis cardíacas, clips ferromagnéticos para aneurisma, etc. Todos los elementos metálicos, también alguna prótesis articular, por ejemplo, o una placa para fijar una fractura, son elementos que, por ser metálicos, van a contraindicar la realización de una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque gracias al mecanismo que utiliza la resonancia magnética para funcionar, estos elementos metálicos se pueden sobrecalentar, produciendo una lesión tisular local, o bien desplazarse por el campo magnético. Y, por ejemplo, en el caso de un clip ferromagnético para un aneurisma, si se corre del lugar, deja de tener el efecto deseado. Y además también puede sobrecalentarse, por supuesto. En esta imagen vemos dos resonadores. Vamos a centrarnos por un ratito en la imagen de la izquierda y vemos que a simple vista la estructura es muy parecida a la del tomógrafo. Consiste en una estructura en forma de anillo con una camilla desplazable. Sin embargo, este anillo es bastante más profundo. Si nosotros pensamos que el paciente tiene que estar 45 o 50 minutos en un anillo bastante más profundo, inmóvil, puede suceder, en algunos casos, que el paciente sienta claustrofobia. Entonces, para esos casos se creó el resonador abierto. Ambos tienen la misma función y tienen la misma utilidad, sin embargo el resonador magnético es mucho más cómodo, si se quiere, porque la persona no está encerrada. Ahora bien, resonadores no hay en todos lados, hay muy pocos, y resonadores abiertos aún menos, por supuesto. Se coloca el paciente en esta estructura que está acá en la parte superior de la imagen de la derecha o bien en el anillo. Se produce esa radiación magnética que habíamos dicho, ese campo magnético, que va a interactuar
con los átomos de hidrógeno del paciente, ahora vamos a ver cómo, y va a generar las imágenes que después nosotros vamos a analizar, que son estas. Esta es una imagen de resonancia magnética. Si nos acordamos, recién cuando vimos la de tomografía no tenía tanto detalle, no mostraba tan fielmente las estructuras del sistema nervioso. Y si prestamos atención, pareciera como que una imagen es el negativo de la otra, como que tiene las mismas estructuras pero con diferentes colores. ¿Y por qué es esto? Porque las imágenes se pueden ponderar. Cuando hablamos de resonancia magnética, hacemos referencia a intensidades para referirnos a los colores. Y esas intensidades van a depender de la energía que absorben los núcleos de hidrógeno del organismo. Y estas intensidades son los colores que vimos recién y se pueden ponderar. Existen diferentes secuencias en resonancia magnética que nos muestran información comparativa, lo cual ayuda en muchísimos casos al diagnóstico de un montón de entidades. ¿Por qué? Acá volvemos a ver la imagen y yo les puse un cuadro comparativo entre las imágenes en T1 y en T2, que son las dos secuencias más utilizadas, no las únicas. Si nosotros analizamos una imagen en T1, el agua, por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, se va a ver hipointenso, o sea, se va a ver de color negro. Como podemos ver acá en los ventrículos, la imagen se ve negra. Los ventrículos tienen líquido cefalorraquídeo, entonces sabemos que esta imagen está ponderada en T1. Mientras que la imagen en T2 se ve hiperintenso, o sea, se ve de color blanco el agua. Entonces sabemos que esta imagen está ponderada en T2. Acá en los ventrículos hay líquido cefalorraquídeo, pero yo si viera esta modificación entre las dos secuencias en otro sector, en un paciente con cuadro compatible tal vez, podría estar pensando en la existencia de un edema. Hay algunas otras estructuras que no se modifican en las diferentes secuencias, como por ejemplo el hueso cortical. Nosotros acá vemos el hueso cortical, que está de color negro, o sea, es hipointenso. En ambas secuencias no se modifica. Lo mismo que la sustancia gris. La sustancia gris es isointensa, o sea, es como que tendría un color intermedio de gris. Y si bien parece de diferente color la sustancia gris en ambas secuencias, es simplemente por una especie de ilusión óptica por las estructuras que se encuentran alrededor. La grasa, en cambio, sí se modifica. La grasa, en el caso del sistema nervioso central, está representada por la sustancia blanca que se encuentra ubicada a este nivel. Y vemos en la imagen en T1 que es hiperintenso, o sea, es un gris bastante claro, mientras que en T2 es hipointenso, o sea, es un gris más oscuro. Y con la sangre sucede algo muy interesante. Cuando se produce una hemorragia y esa hemorragia es subaguda, vale decir, hace un tiempo que está presente esa hemorragia, la imagen en T1 y en T2 no se modifica, se ve hiperintenso, se ve blanco. Pero si la hemorragia es aguda, vale decir hace pocos minutos que se está produciendo, se modifica. En T1 se va a ver hiperintenso, se va a ver de color blanco, mientras que en T2 se va a ver hipointenso. De esta manera, si uno encuentra, por ejemplo, un sangrado o una lesión que no sabe muy bien lo que es, viendo este cambio en las intensidades de las secuencias, puede diagnosticar con más facilidad qué es lo que puede estar presentando el paciente. Y ahora vamos a ver un poco cómo funciona la resonancia magnética. Yo les dije que se excitaban los átomos de hidrógeno. Para entender cómo funciona, volvamos un poco para atrás, volvamos al colegio y recordemos que la materia está compuesta por átomos y los átomos presentan un núcleo con neutrones y protones. Después tienen los electrones en los orbitales, según el modelo de Rutherford, que es el más aceptado actualmente, pero de los electrones olvidémonos por ahora y quedémonos con lo que pasa en el núcleo. Los núcleos no están estáticos, no están quietos. Los núcleos tienen un giro, tienen un movimiento, como que rotan sobre su propio eje. Y ese movimiento se denomina spin o giro. ¿Y por qué se usa el hidrógeno? Porque el hidrógeno naturalmente tiene un giro, tiene un spin con una magnitud particular que resulta útil para la obtención de la resonancia. O sea, quienes desarrollaron la resonancia magnética encontraron que el giro del hidrógeno les era de utilidad para realizar este estudio. Y los núcleos que tienen spin
que tienen ese giro, tiene algunas propiedades magnéticas que generan el movimiento. Normalmente el movimiento es aleatorio, el movimiento es anárquico, no tiene ningún sentido de circulación de nada. Como vemos acá, se mueven en todos los planos del espacio, normalmente. Sin embargo, cuando se le aplica un campo magnético externo, que es lo que sucede con la resonancia, esos giros se alinean y solamente giran en un sentido, como que se mueven hacia arriba y hacia abajo y no ya de manera aleatoria como lo hacían cuando ese campo magnético no estaba presente. Entonces, gracias a ese cambio del movimiento es que se generan las imágenes de la resonancia magnética, que por supuesto es interpretada por un software y crea las imágenes que después nosotros podemos analizar. Es bastante complejo el proceso por el cual se realiza la resonancia magnética. Traté de simplificarlo de la manera más clara que pude. Y acá, para terminar con tomografía y resonancia, les presento un cuadro comparativo de ambas técnicas. Son los dos métodos de diagnóstico por imágenes más usados para el estudio del sistema nervioso central. Una de las principales diferencias es el tiempo. La tomografía es rápida, mientras que la resonancia es bastante más lenta. La tomografía usa radiación electromagnética, mientras que la resonancia no. Recordemos esto en el caso de las mujeres embarazadas fundamentalmente. En cuanto al uso de contraste, que no siempre es necesario, de requerirse, en la tomografía se utiliza yodo, en la resonancia gadolinio. Esta que sigue es una diferencia quizá más semántica, simplemente de nombre. Cuando hacemos referencia a los tonos de gris de la tomografía hablamos de densidades, mientras que cuando estudiamos la resonancia lo hacemos con intensidades. En cuanto a las secuencias, la ponderación, ese cambio que podemos observar, en la tomografía no hay forma de hacerlo, mientras que en la resonancia sí. Esto es un punto muy a favor de la resonancia, ya que observar esos cambios de intensidades facilita muchísimo la interpretación de lo que estamos viendo. Y las principales contraindicaciones por el tema de la radiación es el embarazo en la tomografía computada y elementos metálicos en la resonancia por el campo magnético. Y bien, para terminar la primera parte, vamos a ver algunas palabras sobre resonancia magnética funcional. Este método se utiliza para localizar regiones funcionales. Vale decir, se hace una resonancia magnética, pero no evalúa estructuras anatómicas, morfológicamente hablando, sino que analiza qué áreas del cerebro funcionan con cada cosa que se realiza. Y presenta dos grandes campos de aplicación. Existen muchos otros, pero estos por lo menos es lo que yo encontré como los más importantes, que son la investigación básica de los procesos cognitivos y la distinción de la funcionalidad de las regiones cerebrales específicas. O sea, cuando uno realiza una resonancia magnética funcional, lo que quiere conocer es cómo funciona el cerebro en referencia a qué partes del cerebro se activan en cada momento. Y una de las principales utilidades que tiene más allá de la investigación es en la evaluación prequirúrgica. Cuando un paciente debe estar sometido a una cirugía que involucre su sistema nervioso central, es útil, si se dispone por supuesto, previamente realizar una resonancia magnética funcional para conocer específicamente qué zonas del cerebro se activan en determinadas situaciones y tratar de preservarlas al momento de realizar la cirugía. Y por supuesto existen otras funciones que se encuentran aún en estudio y desarrollo, ya que es un método relativamente nuevo. Acá vemos una imagen de un resonador magnético funcional. Si lo vemos a simple vista es muy similar a un resonador común. Y estas son las imágenes que nos muestran. Se pintan de diferentes colores por el software que los analiza, por supuesto. Por ejemplo, acá dice mano izquierda. Cuando el paciente mueve su mano izquierda se activa esta zona que en diferentes cortes se ve acá y se ve acá. Cuando mueve su mano derecha lo hace en este sector, y así se van realizando imágenes dependiendo de qué es lo que se le pide al paciente que haga. Y de esa forma se puede conocer con mucha más fidelidad, con mucha más precisión, las zonas del cerebro involucradas en cada situación. Las imágenes de resonancia magnética funcional, para intentar entender un poco el fundamento de la técnica, se basan en la premisa de que al producirse algún proceso mental, las neuronas
requieren de una mayor cantidad de energía. Y esto es algo bastante obvio, si se quiere. Cuando una parte de nuestro organismo funciona más, por algún motivo, va a necesitar más energía. Esa energía, en última instancia, va a ser provista por la sangre, que la sangre tiene hemoglobina. Si bien la hemoglobina no es la encargada de proveer la energía, la sangre lleva la energía a través de glucosa, oxígeno y diferentes nutrientes, y la sangre tiene hemoglobina. Como la sangre tiene hemoglobina, sabemos, o saben en realidad, que la hemoglobina tiene propiedades magnéticas que dependen de su unión con el oxígeno. Cuando la hemoglobina está unida fuertemente con el oxígeno, se denomina diamagnética y presenta una débil repulsión ante la existencia de un campo magnético. Mientras que cuando la hemoglobina no tiene oxígeno, se denomina paramagnética y tiene una susceptibilidad magnética positiva, se denomina. Quiere decir que es atraída hacia el campo magnético. Entonces, gracias a esta diferencia que presenta la hemoglobina cuando tiene y cuando no tiene oxígeno, y cómo se repele o se atrae al campo magnético, es que se pueden generar esas imágenes que nosotros vimos anteriormente. Bien, sigamos con la segunda parte de esta clase, en la cual vamos a ver otros métodos de diagnóstico por imágenes para el estudio del sistema nervioso central. En este caso vamos a ver varios métodos, un poco más rápido, no vamos a profundizar tanto en cada uno de ellos, porque los tres métodos principales son los que estudiamos en la primera parte y en los cuales consideré necesario profundizar más. Vamos a ver, por ejemplo, la radiografía simple. La radiografía simple es muy útil para estudiar el continente, pero no el contenido. Vale decir, en esta imagen nosotros vemos una radiografía simple de perfil de cráneo y columna cervical. Y si nosotros queremos estudiar el continente, o sea, ver la indemnidad, por ejemplo, del hueso, del cráneo, acá corté mal la imagen, pero se puede seguir perfectamente y vemos que el hueso está perfecto. Lo mismo sucede con las vértebras. Sin embargo, si yo quiero estudiar el encéfalo, veo una masa gris acá amorfa que no me brinda ningún tipo de información. Entonces, la radiografía va a ser útil, por ejemplo, tras un traumatismo, para evaluar la indemnidad de las estructuras óseas. Las utilizadas para el estudio del sistema nervioso central son la radiografía de cráneo y de columna vertebral, como es obvio. La contra es que emplea radiación X, pero es muy baja comparada con la tomografía. Y la imagen se va a producir según la absorción de la radiación. En este caso, cuando hablemos de los diferentes tonos, vamos a hablar de radio opaco cuando se vea blanco y radio lúcido cuando se vea negro. Y esto tiene que ver con la estructura que atraviesa. Cuando, por ejemplo, un rayo atraviesa a este nivel, el hueso, que es bien denso, absorbe toda la radiación y deja pasar muy poco para que impacte en la placa. Mientras que el aire, como vemos en los senos paranasales, que se ven de color negro, es muy etéreo, entonces pasa toda la radiación y cuando impacta en la placa, llega toda la radiación y entonces la placa se ve de color negro. Otro estudio que podemos utilizar para estudiar el sistema nervioso central, no quizá las estructuras nerviosas en sí, es la angiografía. La angiografía consiste, como vemos acá en la imagen, de la toma de imágenes a través de radiografía, tomografía o resonancia del árbol vascular. Lo que permite estudiar la angiografía no es la circulación, sino la arquitectura, cómo están los vasos que irrigan el sistema nervioso central. Si, por ejemplo, nosotros a este nivel viéramos que llega sangre y después a partir de acá se ve todo blanco, podríamos inferir que a este nivel hay un trombo que no permite el paso de la sangre. Pero no evalúa la circulación, sino que evalúa si la sangre pasa o no pasa, si el diámetro de los vasos está conservado o no. Lo que sí evalúa la circulación es el ecodoppler. El ecodoppler se basa en el efecto Doppler, que es un efecto físico que se explica por el cambio de frecuencia de una onda como consecuencia del movimiento relativo entre emisor y receptor. Básicamente, cuando algo se acerca a un transductor, cambia la frecuencia de la onda y cuando se va alejando, vuelve a modificarse. Y de esta manera se genera este trazado que nosotros podemos ver. Este es un trazado de una carótida. Todas las imágenes que vemos en la clase de hoy son normales.
no les quise poner imágenes patológicas porque me pareció mucho más útil ver imágenes normales para que cuando en algún momento veamos una imagen diferente nos llame la atención y tratemos de pensar qué es lo que está mal. Pero acá vemos los pulsos, vemos cómo va circulando la sangre, y en la parte superior de la imagen también podemos estudiar el diámetro de la arteria para ver si está conservado o, secundario a una placa de ateroma, por ejemplo, puede estar disminuido. Un análisis, un estudio, mejor dicho, que está bastante en desuso en la actualidad es la mielografía. La mielografía es la obtención de imágenes radiográficas tras la colocación de un contraste subaracnoideo. Y lo que estudia es la médula espinal. Se aplica un contraste subaracnoideo, y pone en evidencia la médula espinal. Y de esta forma nosotros podemos ver si la médula está indemne o no, si hay alguna lesión, si hay alguna alteración a algún nivel que no podamos ver con algún otro método. Sin embargo, este estudio fue reemplazado por la resonancia, que brinda mucha más información. No obstante, como dijimos, la resonancia no está disponible en todos los lugares de nuestro país, por lo que quizá en algún lugar muy alejado, algún centro urbano grande, puede que todavía se siga empleando, por lo menos hasta esperar la derivación del paciente a un centro de mayor complejidad. Las complicaciones y contraindicaciones que tiene este estudio son las mismas que vimos en la cuarta clase con el uso de la punción lumbar, ya que el contraste se aplica mediante esta técnica. Dejando un poco de lado las imágenes morfológicas, pasemos a las imágenes funcionales a través de la electroencefalografía o el electroencefalograma. Este método estudia la función bioeléctrica del sistema nervioso central y genera este trazado, gracias a la colocación de diferentes electrodos en el cuero cabelludo que van a evaluar diferentes cambios eléctricos. El electroencefalografista, cuando se va a hacer un electroencefalograma, le pide al paciente que abra los ojos, que cierre los ojos, que mueva una mano, que cierre la otra mano, que haga diferentes cosas y en función de esto se va a realizar este trazado que va a permitir conocer la función bioeléctrica del sistema nervioso central. Adentrándonos un poquito en la medicina nuclear, tenemos dos grandes métodos: la tomografía por emisión de positrones, que también se denomina PET, que emplea radiosondas o radiofármacos, que en el caso del PET el más común es la fluorodesoxiglucosa, que capta la radiación emitida desde el interior del organismo y genera esta imagen. Estudia fundamentalmente el metabolismo a través de este radiotrazador. ¿Y cómo se interpreta? Cuando veamos zonas rojas o anaranjadas fuertes, es un sector metabólicamente muy activo, mientras que cuando veamos zonas azules, como por ejemplo en la periferia, el metabolismo es muy bajo. De esta manera, esta es un PET normal, vemos que hay zonas rojas, pero si por ejemplo nosotros encontráramos una imagen roja a este nivel, podríamos estar infiriendo en la existencia de un tumor, que es para lo que más se estudia. En general se usa para el diagnóstico de cáncer. Y se basa en esto, en el metabolismo que suelen tener los tumores, que es muy acelerado, muy elevado. Y el otro estudio de medicina nuclear es el SPECT. En este caso lo que valora es la perfusión mediante imágenes tomográficas y también requiere de radiotrazadores o radiofármacos, pero en este caso tiene la particularidad de requerir que atraviesen la barrera hematoencefálica. La interpretación es bastante similar a la anterior. Cuando veamos imágenes anaranjadas, son zonas muy perfundidas, anaranjadas o rojas, mientras que aquellas imágenes verdes o azules, la perfusión es menor. Y ahora vamos con las últimas 3 diapos de la clase de hoy para la tercera parte, en los cuales vamos a ver algunos métodos de diagnóstico por imágenes para estudiar el sistema nervioso periférico. Si bien la gran mayoría de la clase se centró en el estudio del sistema nervioso central porque la prevalencia de enfermedades y la gravedad que se asocia es mayor en el sistema nervioso central, no debemos olvidarnos que existe un sistema nervioso periférico que puede tener alteraciones y que existen algunos métodos, para su estudio. Por ejemplo, la electromiografía. Este estudio consiste en el registro de la actividad eléctrica del músculo mientras se contrae y en reposo, y genera este trazado. A la izquierda vemos el trazado del músculo en contracción, mientras que a la derecha del músculo en reposo. Y sirve para diagnosticar causas de debilidad neuromuscular.
cuando un paciente tenga una debilidad neuromuscular, este es un buen método para realizar, aunque es invasivo, no es demasiado cruento y permite conocer si proviene de alguna alteración nerviosa, muscular o bien de la unión neuromuscular, dependiendo de la información que nos brinde este trazado. Y el estudio de la conducción nerviosa, que consiste en la estimulación de un nervio periférico con choques eléctricos, se estimula el nervio y se cuenta el tiempo con este trazado que tarda hasta que inicia la contracción. Ese tiempo puede ser normal o puede estar disminuido. En el caso de que esté disminuido, por ejemplo, podemos pensar en una enfermedad desmielinizante. Nosotros sabemos que la mielina acelera el tiempo de conducción nerviosa, por lo tanto, si ese tiempo de conducción está disminuido, podemos, por supuesto dentro de un contexto del paciente que lo justifique, pensar en una enfermedad desmielinizante. Y a modo de resumen, recordarles que existen múltiples métodos de diagnóstico por imágenes, que la clínica siempre va a ser soberana y que nosotros no tenemos ningún derecho de pedirle al paciente todo lo que se nos ocurra o todo lo que tenemos a nuestro alcance, porque hay una máxima en medicina que dice que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, simplemente veamos a nuestro paciente, pensemos en algún diagnóstico y simplemente orientémoslo o guiémoslo o ayudémonos con las imágenes, pero nunca tiene que ser el centro de nuestro diagnóstico. Solo me queda agradecerles la presencia, la atención, un especial agradecimiento, por supuesto, al doctor Rigali que me invitó a dar esta clase y acá les dejo mi correo electrónico por cualquier duda que les surja cuando esté estudiando el tema. Muchas gracias.